Un hombre negro sin pareja dio cobijo a una joven durante una sola noche, ignorando que se trataba de la heredera de un magnate. ¿En serio creías que podrías abusar de mi hija sin consecuencias? La voz helada de Marcos Navarro resonaba en el auricular mientras Pedro lo sujetaba con dedos temblorosos. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Voy a arruinarte a ti y a tu miserable familia. Pedro Silva, de 30 años de edad, laboraba como auxiliar de enfermería en el turno nocturno y jamás imaginó que un gesto compasivo se transformaría en la peor pesadilla de su existencia. 3 semanas atrás, durante una fuerte tempestad, él había hallado a una muchacha mojada y aterrorizada en la vía pública. Sin vacilar, le brindó refugio en su humilde vivienda, donde residía junto a su pequeña Lucía, de 6 años. La muchacha se había identificado como Camila, una alumna universitaria que había extraviado su monedero y su teléfono móvil. Durante 14 días, ella compartió con ellos como una familia, colaborando en los quehaceres del hogar, entreteniendo a Lucía y formando vínculos auténticos. Pedro jamás sospechó que Camila era verdaderamente Silvia Navarro, heredera de un conglomerado inmobiliario valorado en $300 millones. «Papá, ¿quién está gritando en el teléfono?» Lucía apareció en la cocina aún en pijama, restregándose los ojos somnolientos. Pedro esbozó una sonrisa tranquilizadora mientras cortaba la comunicación, pero su corazón palpitaba aceleradamente. Las intimidaciones de Navarro habían sido explícitas. Acusación por rapto, destrucción de su profesión, pérdida de la patria potestad de Lucía. Lo que Marcos Navarro desconocía era que Pedro había registrado minuciosamente cada instante de la permanencia de Silvia, no por recelo, sino porque laboraba con protocolos sanitarios y poseía el hábito de documentarlo todo. Cada diálogo, cada lágrima de agradecimiento de la joven, cada momento de afecto genuino entre ella y Lucía, todo estaba cuidadosamente documentado. Cuando Silvia partió aquella mañana dejando únicamente una nota de gratitud manuscrita, Pedro nunca pensó que 3 días más tarde su existencia cambiaría por completo. La primera advertencia llegó cuando lo citaron en la administración del hospital. «Hemos recibido una acusación anónima sobre su conducta inapropiada fuera del trabajo», le comunicó la supervisora, evitando mirarlo directamente. Mientras Pedro contemplaba a los vigilantes de seguridad inspeccionando su apartamento bajo una dudosa orden judicial, algo en su expresión permanecía extrañamente calmado. Lucía se agarraba a su pierna confundida y asustada, pero él simplemente le acarició el cabello y le murmuró: «No te inquietes, pequeña. Algunas personas muy influyentes están a punto de descubrir que han menospreciado completamente al individuo equivocado. Si te está agradando esta historia de injusticia y no quieres perderte el momento en que la realidad sale a la luz, no olvides suscribirte al canal porque lo que acontece después demostrará que incluso los más adinerados pueden ser derrocados por una simple grabación». La persecución de Marcos Navarro no tardó en escalarse. Al día siguiente, Pedro recibió una comunicación de la institución educativa de Lucía informándole que su inscripción había sido suspendida debido a asuntos legales pendientes. Lo mismo sucedió con su seguro sanitario, su cuenta bancaria e incluso el financiamiento de su pequeño apartamento. «Papá, ¿por qué la señora de la escuela dice que ya no puedo almorzar en el comedor?», preguntó Lucía mientras Pedro la acompañaba a casa. Sus ojos inocentes reflejaban confusión y temor, sentimientos que él nunca deseó que su hija experimentara por su bondad. Pedro abrazó a la niña con fuerza, sintiendo el peso de la injusticia ardiendo en su pecho. Marcos Navarro estaba empleando su poder económico como un arma, cortando sistemáticamente todos los aspectos de la vida de Pedro. El hombre no solo buscaba venganza, quería destruir completamente a una familia inocente. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. «¿Ves lo sencillo que es desmantelar tu patética existencia?», dijo Navarro con voz venenosa. «Mañana anularé el resto de tus contratos. En una semana estaréis en la calle y eso es solo el comienzo». Lo que Navarro ignoraba era que Pedro había crecido en instituciones públicas, sobreviviendo a un sistema que intentó quebrantarlo a los 5 años de edad. Él conocía íntimamente la sensación de que le arrebataran todo brutalmente, de ser menospreciado por personas que juzgaban su valor basándose únicamente en el color de su piel y en la ausencia de apellidos importantes. «Mi progenitor construyó un imperio desde la nada», continuó Navarro con arrogancia desbordándose por el teléfono. «Tú no eres más que otro oportunista que intenta aferrarse a lo que no le corresponde». Silvia estaba vulnerable, confundida, y tú te aprovechaste de la situación. Pedro permaneció en silencio, permitiendo que el hombre revelara cada capa de prejuicio y privilegio que moldeaba su visión del mundo.
Cada palabra estaba siendo registrada en la aplicación que había descargado discretamente tras la primera amenaza, un hábito desarrollado durante años trabajando en entornos hospitalarios donde la documentación era cuestión de vida o muerte. La gente como tú, escupió Navarro, necesita que se le recuerde su lugar en la sociedad. ¿Creías que podías jugar a la familia feliz con una Navarro? Mi hija vale más de lo que tú podrías reunir en 10 existencias. A la mañana siguiente, Pedro recibió una visita inesperada. La doctora Elena Torres, una abogada de derechos civiles que había conocido años atrás durante un caso de discriminación en el hospital, tocó a su puerta con expresión decidida. «He escuchado rumores sobre tu situación», dijo ella entrando sin ceremonias. «Marcos Navarro no solo es conocido por su riqueza, Pedro. Él tiene un historial de utilizar la intimidación legal para silenciar a las personas que considere inadecuadas para su familia». Elena reveló que no era la primera vez que Navarro perseguía a alguien. 3 años antes había arruinado económicamente a un joven maestro que se había enamorado de su sobrina. 2 años antes de eso, destruyó la carrera de un artista que su hija mayor había conocido en París. «El patrón es siempre el mismo», explicó Elena esparciendo documentos sobre la mesa de centro de Pedro. «Amenazas, acoso financiero, presión legal hasta que la persona desaparece de sus vidas y siempre funciona porque sus víctimas son personas comunes sin recursos para luchar». Pedro observó los papeles. Luego a su hija, que jugaba en silencio en un rincón de la habitación, claramente sintiendo la tensión en el aire. Algo en su expresión cambió, no a desesperación o miedo, sino a una fría determinación que Elena reconoció de inmediato. «Él no sabe con quién está tratando», murmuró Pedro, con un pequeño destello de algo peligroso brillando en sus ojos. «La gente como Navarro vive en burbujas tan privilegiadas que se olvidan de que hay otros tipos de poder además del dinero». Mientras Marcos Navarro celebraba en silencio lo que creía que era otra victoria fácil contra una familia inferior, Pedro abrió discretamente una carpeta en su ordenador. 2 años de meticulosa documentación sobre cada momento que Silvia había pasado en su casa, cada lágrima de gratitud, cada sonrisa genuina intercambiada con Lucía. Una historia completamente diferente de la versión que su multimillonario padre había construido en su mente prejuiciosa. Cada nueva amenaza solo fortalecía algo dentro del que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la propia injusticia que intentaban imponer, preparándose para revelar verdades que harían temblar los cimientos dorados del imperio navarro. Pedro pasó los 3 días siguientes trabajando discretamente con Elena Torres, convirtiendo su pequeño apartamento en un centro de operaciones improvisado. Mientras Lucía dormía, analizaban cada grabación, cada documento, cada huella digital que Navarro había dejado durante sus amenazas. «Observa esto», dijo Elena señalando la pantalla del portátil con los ojos brillantes por el descubrimiento. Navarro ha utilizado exactamente las mismas tácticas de intimidación en al menos 4 casos en los últimos 5 años, siempre siguiendo el mismo guión: aislamiento financiero, presión legal y persecución sistemática. Lo que habían descubierto era un patrón aterrador. Marcos Navarro no era solo un padre protector, era un depredador social que utilizaba su riqueza como arma contra cualquiera que considerara inadecuado para su familia. Cada víctima había sido silenciada mediante acuerdos millonarios acompañados de cláusulas de confidencialidad. «Pero esta vez cometió un error», murmuró Pedro mientras revisaba las grabaciones de las llamadas amenazantes. «Dio por sentado que yo sería otra víctima fácil, que me rendiría ante la primera señal de presión». La persecución de Navarro se intensificó drásticamente. A la mañana siguiente, Pedro descubrió que su licencia profesional había sido suspendida temporalmente debido a una misteriosa investigación ética. Su cuenta bancaria fue bloqueada por actividades sospechosas y el propietario de su apartamento recibió una llamada anónima sobre inquilinos problemáticos. «Papá, ¿por qué esos hombres estaban tomando fotos de nuestra casa?», preguntó Lucía mientras se aferraba a su pierna. Pedro había notado a los investigadores privados merodeando por la cuadra, documentando cada uno de sus movimientos, cada persona que visitaba su casa. Pero Marcos Navarro había subestimado por completo con quien estaba lidiando. Pedro no solo era un enfermero dedicado, sino que había crecido navegando por complejos sistemas de asistencia social, aprendiendo desde niña a documentar meticulosamente cada interacción oficial. Su experiencia en protocolos hospitalarios había convertido esa habilidad en un arma silenciosa. «Está tratando de arruinarme financieramente antes de cualquier proceso legal», le explicó Pedro a Elena durante una de sus reuniones nocturnas. «Pero cada uno de sus movimientos está siendo grabado. Cada amenaza documentada está construyendo nuestro caso contra él mismo». Elena sonrió con creciente admiración.
Te das cuenta de que tenemos material suficiente no solo para un proceso penal, sino para una demanda civil que le puede costar millones. El momento decisivo llegó cuando Pedro recibió una llamada directa de Silvia, la primera desde que ella se había marchado. Su voz estaba cargada de lágrimas y desesperación. Pedro, yo necesito hablar contigo. Mi padre está diciendo cosas horribles sobre ti y sobre Lucía. Está planeando algo terrible. Ella hizo una pausa luchando claramente por encontrar las palabras. Ha contratado a gente para colocar pruebas en tu casa. Pedro sintió que se le helaba la sangre, pero su voz se mantuvo tranquila. Silvia, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Estoy escondida en su despacho. He oído una conversación telefónica. Va a intentar inculparte por secuestro y cosas peores. Pedro, tienes que huir. Llévate a Lucía y sal de la ciudad. Pedro miró a Elena, que había escuchado toda la conversación por el altavoz. Ella asintió con la cabeza. También le estaba grabando todo. Silvia, escucha con atención. No hagas nada que pueda ponerte en peligro. Pero si puedes documentar esas conversaciones. Ya lo estoy haciendo, susurró ella. Desde hace semanas tengo grabaciones, correos electrónicos, mensajes. Pedro, mi padre no solo es cruel, es peligroso. Ha arruinado la vida de tanta gente. La llamada se cortó bruscamente, pero la revelación cambió completamente las reglas del juego. Ahora Pedro y Elena no estaban solos contra un multimillonario poderoso. Tenían una aliada dentro, alguien con acceso directo a las estrategias y pruebas de Navarro. Esta noche, Pedro acostó a Lucía con una serenidad que la niña no había visto en días. Ella notó el cambio en su padre. Papá, hoy pareces menos preocupado. Pedro le besó suavemente la frente. A veces, hija, cuando las personas muy malas intentan hacer daño a las personas buenas, terminan haciéndose daño a sí mismas. Y papá solo está esperando a que eso suceda. En la cocina, Elena organizaba documentos con una eficiencia que impresionaba a Pedro. ¿Te das cuenta de lo que tenemos aquí?, dijo ella señalando las pilas de pruebas. No es solo un caso de acoso e intimidación, es un patrón criminal de conspiración, extorsión y abuso de poder. Pedro asintió, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Elena, crecí siendo subestimado toda mi vida por profesores, por jefes, por un sistema que solo me veía como otro joven negro sin futuro. Aprendí que la mejor defensa no es contraatacar con ira, sino dejar que los demás revelen quiénes son realmente. Y Navarro está revelando mucho más de lo que cree, asintió Elena sonriendo. Mientras organizaban las últimas pruebas de la noche, Pedro recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era Silvia. Mañana a las 10 de la mañana él va a colocar drogas en tu casa. Tengo la grabación en la que lo ordena. No estés allí. Pedro le mostró el mensaje a Elena, que inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Vamos a convertir su trampa en nuestra mayor victoria, dijo ella con los ojos brillantes de determinación. Por un momento, cuando Pedro miró por la ventana y vio a los investigadores aún merodeando por su calle, todos pensaron que iban a presenciar otra victoria fácil de un multimillonario contra una familia humilde. Pero quien observara con atención la serena sonrisa en el rostro de Pedro se daría cuenta de que no era la resignación lo que lo movía, sino la silenciosa confianza de quien está a punto de convertir la arrogancia de su opresor en el arma de su propia destrucción. A las 9:45 de la mañana, Pedro estaba sentado tranquilamente en una furgoneta aparcada a 3 manzanas de su casa, observando varias pantallas de ordenador que transmitían imágenes en directo de cada habitación de su apartamento. Elena había organizado un sistema de vigilancia profesional durante la madrugada con cámaras ocultas en ángulos estratégicos. «Han llegado», murmuró Elena señalando una de las pantallas que mostraba a 2 hombres vestidos como técnicos de mantenimiento acercándose a la puerta trasera. Uno de ellos llevaba una caja de herramientas sospechosamente pesada para un simple servicio de fontanería. Pedro se ajustó los auriculares conectados a los micrófonos direccionales que habían sido instalados discretamente. Cada palabra, cada movimiento estaba siendo grabado en alta definición con marca de tiempo y ubicación GPS automáticos. «¿Estás seguro de que el negro no está en casa?», preguntó el primer hombre mientras forzaba la cerradura con una llave maestra profesional. Navarro confirmó que él está en el trabajo hasta el mediodía, respondió el segundo sacando 3 pequeños paquetes de plástico de la caja de herramientas. «Vamos a esparcir esto por toda la casa, el cuarto del niño, la cocina, debajo del colchón. Cuanto más obvio, mejor». Pedro apretó los puños, pero mantuvo la respiración controlada. Lucía estaba a salvo en casa de Elena,
completamente ajena al horror que su padre estaba presenciando en su hogar. A las 10:05, exactamente como Silvia había previsto, Marcos Navarro llamó directamente a la comisaría local. «Tengo información sobre actividad sospechosa relacionada con drogas en el apartamento 17 de la calle Maple», dijo con una voz ligeramente disimulada. «Creo que hay un niño en peligro inmediato». Lo que Navarro no sabía era que Elena se había adelantado a él. A través de sus contactos en el sistema judicial, ella había alertado discretamente al Departamento de Asuntos Internos sobre una posible operación de colocación de pruebas que involucraba a un multimillonario local. Cuando la policía llegó al apartamento de Pedro, no solo encontraron las drogas colocadas, también encontraron a los dos técnicos todavía en el lugar, una cámara de seguridad activa que transmitía todo en directo a los abogados de derechos civiles y grabaciones de audio nítidas de Marcos Navarro coordinando toda la operación. «Señor Navarro», dijo el detective Morrison por teléfono con una voz cargada de frialdad profesional que hizo que el multimillonario se diera cuenta inmediatamente de que algo había salido mal. «Tenemos que hablar ahora». La primera reacción de Navarro fue intentar utilizar su influencia habitual. «Detective, creo que hay un malentendido. Soy Marcos Navarro de Navarro Holdings. Quizás deberíamos concertar una reunión a través de mis abogados». «Señor Navarro», le interrumpió Morrison, «usted está siendo investigado formalmente por conspiración, colocación de pruebas, intento de incriminación de un inocente y una lista de otros cargos que sus abogados pueden explicarle con detalle. Le sugiero que venga voluntariamente». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Pedro observaba en tiempo real la meticulosa desintegración del imperio que Navarro había utilizado como arma contra familias inocentes. Elena había coordinado una operación en varios frentes que iba mucho más allá de la simple defensa. «Las grabaciones de las amenazas telefónicas ya se han enviado a la fiscalía», explicó Elena mostrando una lista de verificación en su tableta. «Los documentos financieros que nos proporcionó Silvia revelaron otros 3 casos idénticos en los últimos 5 años. Y lo mejor de todo», Elena sonrió y abrió una nueva pantalla. «Los medios ya lo tienen todo. Channel 7 News, Tribune, incluso el Washington Herald. La historia se emitirá en todas las cadenas a las 6 de la tarde». Pedro observó las imágenes de Navarro siendo escoltado fuera de su edificio corporativo por agentes federales. El hombre que había aterrorizado a su familia durante semanas, ahora caminaba con la cabeza gacha, rodeado de reporteros y cámaras. Su arrogancia convertida en desesperación palpable. Sonó el teléfono de Pedro. Era Silvia, con la voz entrecortada pero aliviada. «Pedro, lo conseguí. Tengo grabaciones de al menos 10 llamadas en las que planea destruir a personas inocentes. Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias, todo». «Silvia, ¿estás a salvo?», preguntó Pedro, genuinamente preocupado por la joven que lo había arriesgado todo para exponer los crímenes de su propio padre. «Me voy a mudar a casa de mi tía en Seattle», respondió ella. «Pero antes de irme quería que supieras que esas 2 semanas en tu casa han sido las primeras veces en mi vida que me he sentido parte de una familia de verdad. Lucía tiene suerte de tenerte como padre». A las 6 de la tarde, Pedro estaba en casa con Lucía viendo las noticias mientras preparaban la cena juntos. La noticia principal mostraba a Marcos Navarro siendo acusado de múltiples cargos federales. «Empresario multimillonario arrestado por conspiración y persecución sistemática de familias vulnerables», anunció la presentadora. «Documentos obtenidos en exclusiva por nuestra cadena revelan un patrón de abuso de poder que se extiende a lo largo de más de una década». Lucía miró a su padre confundida. «Papá, ese es el hombre que estaba haciendo malo con nosotros». Pedro apagó la televisión y se arrodilló a la altura de su hija. «Sí, hija, pero ahora él ya no puede hacer daño a nuestra familia ni a ninguna otra». «¿Cómo sabías que todo iba a salir bien?», preguntó Lucía con la inocente curiosidad de una niña de 7 años. Pedro sonrió pensando en todas las noches que había pasado despierto documentando cada amenaza, cada movimiento de Navarro, construyendo pacientemente el caso que acababa de destruir un imperio corrupto. «A veces, hija, cuando personas muy malas intentan hacer daño a personas buenas, terminan haciéndose daño a sí mismas. Papá solo ayudó a que eso sucediera un poco más rápido». Esa noche, después de que Lucía se durmió, Pedro recibió una llamada del doctor Martínez. «Pedro, ¿tienes idea de lo que has conseguido? Navarro no solo ha perdido la empresa. El Consejo ha votado por unanimidad destituirlo. Sus cuentas han sido bloqueadas en espera de una investigación federal y otras 3 familias a las que había perseguido están presentando demandas civiles millonarias».
Pedro miró por la ventana de su pequeño apartamento, el mismo lugar donde todo había comenzado cuando acogió a una joven asustada durante una tormenta. 3 meses después, el hombre que había intentado destruir su vida por puro prejuicio se enfrentaba a la ruina total de todo lo que había construido mediante la intimidación y el abuso de poder. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Navarro, estaba en el hecho de que Pedro había protegido a su hija, preservado su dignidad y demostrado que la justicia no conoce el color, la clase social o la cuenta bancaria. Ella sola exige coraje, inteligencia y la negativa absoluta a aceptar que la injusticia es inevitable. Mientras Marcos Navarro pasaba su primera noche en una celda reflexionando sobre cómo había subestimado por completo a un enfermero negro de los suburbios, Pedro besaba la frente de Lucía y planeaba en silencio los próximos pasos de sus vidas, porque cuando pasa la tormenta es hora de reconstruirlo todo aún más fuerte que antes. 6 meses después del colapso del Imperio Navarro, Pedro Silva estaba sentado en su nueva sala, ya no en el pequeño apartamento donde todo había comenzado, sino en un espacio amplio y luminoso que reflejaba una transformación completa en sus circunstancias. La mesa frente a él estaba llena de contratos, propuestas de trabajo e invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el país. «Papá, ¿has visto? Ha salido en el periódico otra vez». Lucía entró corriendo sosteniendo el ejemplar matutino del Tribune. El titular destacaba: enfermero que se enfrentó a un multimillonario corrupto, inaugura un instituto de derechos civiles. Su hija, ahora de 8 años, había florecido en los últimos meses con su confianza y alegría naturales completamente restauradas tras el oscuro periodo de persecución. Pedro sonrió, tomó el periódico y observó la foto que mostraba la fachada del Instituto Pedro Silva para la Justicia Social, una organización que había fundado con la indemnización millonaria obtenida de Navarro y donaciones de simpatizantes de todo el mundo. Lo que había comenzado como una simple defensa personal se había convertido en un movimiento nacional contra el abuso del poder corporativo. «La doctor Martínez está aquí», anunció Lucía señalando a Elena que caminaba por el pasillo con una pila de documentos. La abogada se había convertido no solo en su socia en el instituto, sino en una de las defensoras de los derechos civiles más respetadas del país, tras el caso Navarro. «Pedro, tenemos noticias sobre nuestro amigo», dijo Elena sentándose a la mesa con una expresión de satisfacción contenida. Marcos Navarro fue declarado oficialmente en bancarrota ayer. Sus últimos activos fueron subastados para pagar las indemnizaciones a las familias a las que persiguió. Pedro asintió en silencio. En los últimos meses había seguido discretamente la destrucción sistemática de la vida de Navarro. Primero vinieron las acusaciones penales que le valieron 3 años de prisión, luego las demandas civiles que drenaron hasta el último centavo de su fortuna. Por último, el aislamiento social total. Antiguos amigos, socios e incluso miembros de su familia lo abandonaron cuando se hizo pública la magnitud de sus delitos. Él ha intentado ponerse en contacto conmigo de nuevo, continuó Elena. Es la 3ª carta que recibo este mes. Sigue intentando negociar algún tipo de acuerdo, ofreciendo información sobre otras personas influyentes involucradas en tramas similares. Pedro miró por la ventana de su oficina, que daba al parque donde Lucía jugaba durante las pausas. «Las personas como Navarro nunca comprenden realmente lo que han hecho mal», murmuró él. «Solo lamentan haber sido descubiertos». El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era una llamada internacional. La Universidad de Oxford le ofrecía una cátedra en estudios de justicia social basada en su trabajo pionero en la documentación del abuso de poder institucional. Pedro se había convertido inadvertidamente en uno de los mayores expertos mundiales en cómo los individuos pueden enfrentarse eficazmente a la corrupción sistémica. «¿Papá se va a Londres?», preguntó Lucía, que había oído parte de la conversación. «Solo por unos meses», respondió Pedro acariciándole el pelo para enseñar a otras personas a defenderse cuando los poderosos intentan hacerles daño. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcos Navarro estaba sentado en su pequeña celda, rodeado de recortes de periódico que documentaban su caída. Cada titular era un doloroso recordatorio de cómo había subestimado por completo a un enfermero de los suburbios. Sus abogados habían abandonado el caso cuando él ya no pudo pagar sus honorarios. Su esposa se había divorciado y se había mudado a otro estado con un nuevo nombre. Sus hijos se negaban a contestar sus llamadas. La ironía más brutal era que Navarro, que había pasado décadas utilizando su riqueza para silenciar a personas que consideraba inferiores, ahora dependía de la caridad del sistema penitenciario para satisfacer sus necesidades básicas. El hombre que una vez había poseído 3 mansiones, ahora compartía un espacio de 2 metros cuadrados con un compañero de celda que lo trataba con el mismo desprecio que había mostrado hacia las familias vulnerables.
Esa misma tarde, Pedro recibió una visita inesperada. Silvia Navarro, que ahora usaba el apellido de su madre, Torres, llamó a la puerta de su instituto. Ella había cambiado drásticamente en los últimos meses. Su apariencia reflejaba una confianza y un propósito que nunca había mostrado durante sus años como heredera privilegiada. Quería darle las gracias en persona, dijo ella, sentándose en la sala de recepción del instituto. No solo por protegerme, sino por mostrarme que hay personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando les cuesta todo. Silvia explicó que había utilizado el resto de su herencia, los bienes que había conseguido preservar antes de la quiebra de su padre para crear un fondo de apoyo a las familias víctimas de la persecución corporativa. Estaba estudiando Derecho y planeaba dedicar su carrera a casos similares al de Pedro. Mi padre siempre me dijo que las personas como ustedes eran diferentes, inferiores, dijo ella con lágrimas que reflejaban años de crecimiento personal. Me llevó 22 años comprender que la única persona inferior era él y yo por haber creído en sus mentiras. Lucía, que acababa de regresar de la escuela, entró en la sala e inmediatamente reconoció a Silvia. «Camila», gritó corriendo a abrazarla. Para la niña, Silvia siempre sería la joven amable que había compartido sus mañanas de panqueques y sus tardes de juego. Silvia se arrodilló para estar a la altura de Lucía y la abrazó con la misma calidez que había compartido meses atrás. «Hola, pequeña. He extrañado mucho nuestros desayunos juntas». «¿Por qué tu papá era tan malo contigo y con mi papá?», preguntó Lucía con la honestidad brutal que solo poseen los niños. Silvia miró a Pedro buscando orientación sobre cómo responder. «A veces, Lucía», intervino Pedro suavemente, «las personas que tienen mucho dinero y poder se olvidan de que lo más importante es ser bueno con los demás. El papá de Camila se olvidó de eso por mucho tiempo. Pero ahora está aprendiendo», añadió Silvia, «aunque sea de una manera muy difícil». Aquella noche, después de que Silvia se marchara prometiendo mantener el contacto, Pedro recibió una última llamada relacionada con el caso Navarro. Era el director de la penitenciaría estatal. «Señor Silva, Marcos Navarro ha solicitado una reunión con usted. Dice que tiene información importante que podría ayudar a otros casos similares. Obviamente, la decisión es completamente suya». Pedro miró a Lucía, que dormía tranquilamente en su nueva habitación, rodeada de los dibujos que había hecho durante los meses más difíciles de sus vidas. En muchos de esos dibujos aparecían tres figuras, él, ella y una joven que la niña siempre había llamado Camila la Buena. «Programen la reunión para la próxima semana», respondió Pedro finalmente, «pero será grabada y con presencia de abogados. Si realmente quiere ayudar a reparar el daño que ha causado, tendrá que hacerlo de manera transparente». 2 semanas después, Pedro se encontraba frente a Marcos Navarro en la sala de visitas de la prisión. El hombre que una vez había intentado destruir su vida ahora parecía haber envejecido una década en pocos meses. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme carcelario naranja, y su arrogancia por una humildad que parecía genuina, aunque tardía. «No espero que me perdones», comenzó Navarro con voz quebrada. «Pero tengo información sobre otros ejecutivos que están utilizando las mismas tácticas que yo usé. Nombres, fechas, documentos. Quiero que tengas todo». Pedro estudió al hombre durante varios minutos en silencio. «¿Por qué ahora, Navarro? ¿Por qué después de todos estos años?» «Porque por primera vez en mi vida», respondió el prisionero, «entiendo lo que se siente cuando alguien te quita todo. Y me doy cuenta de que yo pasé décadas quitándoles todo a familias que no se lo merecían». Pedro tomó los documentos que Navarro le extendía. Era información detallada sobre una red de ejecutivos que había estado utilizando tácticas similares de intimidación y persecución. Los datos podrían ayudar a docenas de familias que aún estaban luchando contra abusos similares. «Hay una condición», dijo Pedro guardando los documentos. «Todo lo que hagas para enmendar tus errores lo harás públicamente. Nada de acuerdos secretos, nada de intentos de rehabilitar tu imagen. Si realmente quieres ayudar, será porque es lo correcto, no porque te beneficie». Navarro asintió lentamente. «Entiendo. Ya no tengo imagen que proteger. Pedro, solo me queda intentar hacer algo bueno con el tiempo que me resta». 6 meses después, el testimonio de Marcos Navarro había llevado al procesamiento de otros 8 ejecutivos por cargos similares. El Instituto Pedro Silva había ayudado a más de 50 familias a defenderse contra la persecución corporativa, y la historia de un enfermero que se enfrentó a un multimillonario se había convertido en un símbolo internacional de resistencia contra la injusticia. En una tarde soleada, Pedro estaba en el parque con Lucía,
empujando su columpio mientras ella reía despreocupadamente. A lo lejos vio a Silvia acercándose con un diploma recién obtenido en la mano. «Papá, Camila terminó la Universidad de Leyes», gritó Lucía al verla. «Ahora podremos ayudar a más familias juntos», dijo Silvia sonriendo. «Como ustedes me enseñaron que debía hacerlo». Pedro miró a su alrededor. Su hija feliz y segura, una joven que había encontrado su propósito ayudando a otros, un instituto que crecía cada día y un futuro construido no sobre la venganza, sino sobre la justicia. Había comenzado como un enfermero que simplemente quiso ayudar a una joven perdida en una tormenta. Había terminado transformando no solo su propia vida, sino demostrando que cuando las personas comunes se niegan a ser intimidadas por los poderosos, pueden cambiar el mundo. Mientras empujaba el columpio de Lucía una vez más, Pedro sonrió sabiendo que la mayor victoria no había sido destruir a Navarro, sino construir algo mejor de las cenizas de su crueldad. Y eso, sabía, era una lección que Lucía llevaría consigo por el resto de su vida. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.